se perfecciona en la debilidad. Oremos. Soberano Señor, tu pueblo te necesita. Tu pueblo, Señor, aquí reunido, necesita de la obra de tu Espíritu, tanto en el predicador como en aquellos que escuchan tu palabra. Oh Padre, pero en el día de hoy, nosotros quisiéramos ver tu poder obrando para salvar pecadores. Oh Señor, nosotros quisiéramos ver cómo muertos pasan a la vida por medio de la proclamación del Evangelio. Oh ven, Señor. Oh ven, Señor. Glorifícate. Y como te hemos cantado, que Cristo sea exaltado entre nosotros hoy. Mira también a nuestro hermano Salvador y la predicación de esta tarde, y cómo providencialmente hay una conexión entre el capítulo 14 de Apocalipsis y lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Señor, muéstranos qué tú quieres enseñarnos a través de tu palabra, porque te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Algunos historiadores han tratado de resumir la historia en breves compendios en el que explican sin muchos detalles los principales acontecimientos que han marcado la historia del mundo. Y la idea es ayudarnos a entender en pocas palabras, en libros de 250 páginas, cómo nosotros hemos llegado hasta aquí. Es como un cuadro pintado con pinceladas muy generales que nos permitan ver la historia de la raza humana como un todo, desde su origen, obviamente, hasta los días en que del historiador que escribe el compendio. Bueno, lo que nosotros encontramos en el Salmo 2, que vamos a estudiar en esta mañana, es algo así como un compendio teológico de la historia del mundo. En apenas 12 versículos, el salmista nos explica por inspiración divina por qué el mundo está como está. Y yo me adelanto a decir, mis hermanos, que este no es un cuadro agradable, pero la intención detrás del Salmo es que nosotros podamos contemplar el panorama más completo para que desechemos la necedad y vivamos en sabiduría. Este Salmo es como una especie de obra en 4 actos, hay 4 escenas aquí, que giran en torno al antagonismo de los hombres con respecto a Cristo y la respuesta de Dios a ese antagonismo, a esa rebelión del hombre contra Dios. La primera escena la encontramos en los versículos 1 al 3 y es una escena que hemos titulado Una absurda conspiración. Versículo 1. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. David nos está describiendo aquí como un enorme campo de batalla donde están aglutinados en un ejército gigantesco todas las naciones de la tierra luchando contra un enemigo común. La palabra que se traduce como sublevarse o amotinarse da la idea de un tumulto lleno de ruido, lleno de furia, pero al mismo tiempo planificado. Por eso algunas versiones la traducen como conspirar. Se trata de algo premeditado,
algo en el que todos los rebeldes están enérgica y personalmente involucrados. Allí no hay ningún soldado en calidad de mercenario, ninguno fue arrastrado al campo de batalla por ignorancia, no. Todos los conspiradores tomaron la decisión de estar ahí. Se trata de algo intencional. Por eso es que en el versículo 1, en la mitad, habla de una trama. Se dan cuenta, los pueblos traman cosas vanas. Y dice en el versículo 2, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos. Este es el mismo verbo que se traduce como meditar en el versículo 2 del Salmo 1. ¿Recuerdan? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bueno, así como el justo medita con deleite en las escrituras, los incrédulos maquinan en sus corazones cómo frenar el avance del reino de Dios en el mundo. Y aunque en muchos otros aspectos este es un mundo muy fragmentado, este es un mundo muy dividido, en lo que respecta a este conflicto, todos están perfectamente unificados contra el Señor y contra su ungido. Hay una unidad de pensamiento aquí. Todos buscan lo mismo: destronar a Dios y acabar con su ungido. Esta palabra ungido es la palabra hebrea Mesías, que en griego se traduce como Cristo. Es ungido, Mesías, Cristo es lo mismo. En el Antiguo Testamento los reyes y los sacerdotes eran colocados en el oficio ungiéndolos con aceite. Así que la frase el ungido de Dios se refiere a aquel que representa a Dios en cualquiera de estos dos oficios, reyes y sacerdotes. Ahora, el ungido del que se habla en el Salmo 2 es uno muy especial. No solo por el hecho de que en él se conjugan estos dos oficios al mismo tiempo, y eso nunca ocurrió en el Antiguo Testamento. Los reyes venían de la tribu de Judá, los sacerdotes venían de la tribu de Leví, así que era imposible que un mismo hombre fuera rey y fuera sacerdote a la vez. Pero también este Mesías, este Cristo, no es otro que el mismo Hijo de Dios, como dice el versículo 7 y el versículo 12 de este Salmo. Este Mesías, este Cristo, este ungido, es el Hijo. Y Él es el objeto de este aborrecimiento universal. Mis hermanos, piensen en eso. Cristo, nuestro Señor, al que nosotros estuvimos alabando hace un momento, es el objeto del aborrecimiento universal de Dios, del hombre contra Dios. Y yo imagino a alguien sentado aquí diciendo, bueno, pastor, pero yo no soy cristiano, pero tampoco aborrezco a Cristo. Es que el hecho de que tú no seas cristiano es un aborrecimiento al Mesías. Porque con Cristo no hay términos medios. El que no es conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge desparrama. No hay un término medio aquí. Como decía hace un momento, los hombres difieren en muchísimas cosas, pero en lo que respecta al rechazo de Dios y de su Cristo, todos tienen una misma mente, todos tienen un mismo corazón. Pensemos por un momento en la sociedad judía del primer siglo. Esa es una sociedad muy dividida. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos, tres facciones rivales que se repelían mutuamente. Y luego estaban los judíos y estaban los gentiles, cada uno por su lado. Pero todos se pusieron de acuerdo para quitar a Jesús de en medio. Y es interesante notar que los discípulos, los cristianos del primer siglo, veían este fenómeno como el cumplimiento de la enseñanza del Salmo 2. Cuando Pedro y Juan le contaron a la iglesia cómo ellos fueron amenazados para que no continuaran predicando el evangelio, Lucas nos dice en el capítulo 4 del libro de los Hechos que los discípulos alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David
dijiste, y ahora van a citar el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y ahora escuchen la interpretación. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Estos cristianos del primer siglo no tenían ninguna duda que el ungido del Salmo 2 es ese Jesús que nació en un establo en Belén. Se unieron, dice Herodes y Poncio Pilato, que eran enemigos. Eran enemigos hasta que en ese momento se unieron contra Jesús con los gentiles y el pueblo de Israel, dos razas que mantenían una hostilidad constante para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos encontraron una causa común: declararle la guerra al Dios del cielo, borrar por completo la memoria de su Hijo. Mis hermanos, a través de los siglos ese ha sido el punto de contacto en que convergen todas las ideologías del mundo incrédulo, todas las filosofías, todas las religiones de factura humana. Incluso muchas hipótesis y teorías científicas. Algunas personas hablan del hecho de la evolución. Es un hecho la evolución. Yo me acuerdo cuando yo no era creyente y me hablaron por primera vez del evangelio, y yo decía, pero entonces tú no crees en la evolución. Es un hecho la evolución. No, no es un hecho la evolución. De hecho, ni siquiera es una teoría, es una hipótesis. Porque no puede ser probada, no puede ser comprobada en un laboratorio. ¿Y qué es lo que hay detrás de esa teoría? Quitar al Dios creador de en medio, buscar una explicación de la creación que no tome en cuenta a Dios. Alguien decía, comentando el Salmo 2, que la clave para cada aspecto de la historia humana, el móvil principal que mueve tanto al senador en los pasillos del gobierno como a la prostituta en la calle, es exactamente el mismo: el aborrecimiento de Dios y de su Mesías. Es aquello, dice él, que tienen en común el hombre de negocios de Wall Street y el drogadicto sin hogar, la fuerza motivadora que comparten el maestro de una escuela china, la guerrilla marxista en el África y un atleta norteamericano. Todos ellos aborrecen al Dios vivo y verdadero y son estimulados por la pasión de destruir al Mesías. Eso va desde una serie de Netflix que exalta la homosexualidad hasta el cabildeo de grupos feministas promoviendo la ideología de género en el Congreso, o la presión de organismos internacionales para que se despenalice el aborto. Mis hermanos, hay una agenda diabólica detrás de todo esto, una agenda diabólica que se opone al Dios de la Biblia. Y digo al Dios de la Biblia porque el problema de muchos de estos grupos no es con la religión en general, no, es con el cristianismo en particular. No es contra la religión. La rebelión no es contra una idea abstracta de Dios. Ellos no tienen problema con la fuerza de Star Wars. No, ellos tienen problemas con el Dios que se revela en las Escrituras. Ellos tienen problemas con el Dios que se revela en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el problema. No es contra la idea que tú tengas de Dios. No, es con el Dios que se revela aquí. Esta semana me llegaron dos advertencias por medio de un grupo de WhatsApp. La primera contra una película de dibujos animados que están dando actualmente en nuestros cines, de Queen's Corgi, o el rey, el perro real Corgi. Aparecen escenas de sexo, drogas, homosexualidad,
asesinatos en una película de dibujos animados. Y la otra nota fue sobre un espectáculo infantil que se presentó esta semana en nuestro país de títeres para niños de 1 a 6 años, en el que aparecen dos niños del mismo sexo enamorados entre sí. Y uno se pregunta, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de sexualizar a nuestros niños a temprana edad y convencerlos de que esas aberraciones son normales? ¿Cuál es el punto? Bueno, aparte de la depravación humana, la respuesta está en el Salmo 2. Como Dios dice que eso está mal, como el Dios de la Biblia dice que eso está mal, ellos dicen que está bien. Hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. De ahí la expresión de asombro con que David abre este salmo. ¿Por qué? ¿Por qué se sublevan las naciones? Y por supuesto, mis hermanos, él no está esperando que alguien le responda a la pregunta. Es una exclamación de asombro, es una exclamación de indignación. ¿Por qué? ¡Qué locura tan grande! Declararle la guerra al Dios del cielo y a su Cristo. Ese es un pensamiento vano. Algunos traducen esta expresión. ¿Por qué algunos planifican fracasos? Esto es un pensamiento vano. Eso no tiene sentido, porque esta es una guerra que el hombre jamás podrá ganar. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es el problema del hombre con Dios? ¿Cuál es el mal que Dios le ha hecho a la humanidad para que el hombre quiera destronarlo? Bueno, la clave está en el versículo 3. Se levantan los reyes de la tierra, los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, ahí está el punto, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahí está la esencia del problema del hombre. El hombre resiente profundamente el hecho de que Dios sea Dios. Él no soporta la idea de tener que deponer su autonomía y someterse a la autoridad del Dios del cielo. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Ven cómo el hombre percibe la autoridad de Dios? Como cadenas que nos esclavizan. Es como una distorsión de la realidad, porque es el pecado lo que esclaviza al hombre. Pero el hombre se percibe dentro de la cárcel en que se encuentra, dentro de la cárcel de su pecado, dentro de la cárcel de su egoísmo, dentro de la cárcel de su orgullo. El hombre se percibe a sí mismo como un ser libre. No se trata de un problema intelectual, es un problema moral. Un problema moral que distorsiona el entendimiento. Si Dios fuera un abuelito consentidor, nadie querría destronarlo. El problema de la humanidad es contra ese Dios que no ha claudicado a su derecho de ser Dios. Ese Dios que demanda obediencia de sus criaturas. Hay una parábola en el capítulo 19 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, en el que el Señor Jesucristo ilustra este problema con la historia de un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, pero sus conciudadanos le aborrecían y le enviaron una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Ven el punto? No queremos eso. No queremos un rey. Queremos un abuelito. Queremos a Santa Claus.
pero no queremos un rey. Cada ser humano viene de fábrica con el impulso y el anhelo de ser su propio Dios. Ahora, como esto no puede ser posible mientras el trono del universo siga ocupado por el Dios vivo y verdadero, la única alternativa es matar a Dios. Decía un puritano que el pecado es un intento de deicidio, es un intento de matar a Dios, quitarlo del medio. Ahora, si tú eres creyente, déjame decirte algo antes de pasar a mi próximo punto. Por favor, mi hermano, no olvides que antes de que Dios te alcanzara con su gracia, tú eras parte de esa conspiración. No olvides eso. Tú también estabas del otro lado de la verja. Porque es muy fácil hoy leer los periódicos y decir, pero qué barbaridad. Y es una barbaridad. Debemos reaccionar con indignación. Pero indígnate también de tu propio pecado. No olvides eso. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y éramos, dice Pablo, éramos todos nosotros por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que ni por un momento se te ocurra mirar a estos paganos que conspiran contra Dios y contra su Hijo con un espíritu de superioridad. Deberíamos más bien experimentar un profundo sentido de gratitud y un profundo sentido de humillación. Sobre todo al considerar el hecho de que aún siendo cristianos, mis hermanos, muchas veces nosotros también reaccionamos en una forma pecaminosa ante la providencia de Dios cuando lo que Él decreta para nuestra vida no nos gusta, ¿o no es así? Sí, debemos sentir indignación por las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero debe ser una indignación mezclada con lágrimas. Uno de los capítulos más duros de los evangelios es Mateo 23, donde Cristo pronunció las palabras más duras que nosotros leemos en todos los evangelios contra los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Cristo les llamó generación de víboras, les llamó sepulcros blanqueados. Pero ¿saben cómo termina ese capítulo? Jesús llorando sobre Jerusalén. Cuidado, hermanos. Cuidado, el pecado todavía mora en nosotros y tenemos que seguir luchando con esa necedad que gracias a la gracia no nos domina, como sí domina al mundo incrédulo. ¿Y cómo reacciona Dios ante esta conspiración universal? ¿Acaso hay alarma en el cielo por este amotinamiento? Esta es la segunda escena que tenemos en los versículos 4 al 6 y que hemos titulado La temible risa de Dios. La temible risa de Dios. Versículo 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. En la primera escena veíamos un tumulto
de miles y miles de personas agitando sus brazos y gritando consignas contra el Dios del cielo. En la segunda vemos a este mismo Dios sentado en su trono sin el menor grado de agitación, sin el menor grado de turbación. Él está al tanto de lo que está sucediendo en la tierra. Él conoce los cabildeos en las Naciones Unidas. Él conoce los cabildeos en muchos círculos de Estado. Él sabe lo que está pasando. Él conoce perfectamente lo que hay en el corazón humano. Déjame ponerlo de otra manera. Él conoce perfectamente lo que hay en tu corazón. Él lo sabe. Él sabe que en lo más íntimo de su ser los hombres quisieran darle un golpe de estado para no tener que reconocer su autoridad, pero eso no provoca la menor señal de pánico en el cielo. Se trata de una conspiración tan absurda que lo único que provoca es la risa de Dios. Y obviamente esta no es una risa de deleite y de placer. A Dios no le hace ninguna gracia que sus criaturas se rebelen contra Él. Pero desde la perspectiva del cielo, esta rebeldía es completamente ridícula. Es una verdadera locura. Imagínense a Donald Trump en la sala oval recibiendo la noticia de que un grupo de indígenas del Amazonas se dirigen a la Casa Blanca armados de pies a cabeza con flechas y lanzas para matar a Trump. Y eso es tan ridículo que da risa. Solo que en el caso de Dios, esta risa es un mal presagio. Porque esta risa de Dios es el preámbulo de su ira. Versículo 5. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Sí, el Dios de la Biblia, mi amigo, que nos visitas en esta mañana, es un Dios que se aira contra el pecado. Es un Dios de amor y es un Dios de ira. Porque esta ira de Dios no es una rabia ciega e incontrolada, es la justa indignación de Dios contra el pecado de sus criaturas, es la justa indignación de Dios contra el castigo, contra la consecuencia, de ese pecado y el castigo que ese pecado merece. Muchas personas malinterpretan la paciencia de Dios pensando que pueden tomar a juego su santidad y su justicia. ¿Recuerdan aquel hombre que interrumpió a un predicador y de repente le dice a la multitud: yo voy a demostrar ahora mismo que no existe Dios? Yo le voy a dar 5 minutos a Dios para que me quite la vida. Aquí delante de todos. Si Él existe, que lo demuestre. Toma su reloj. 5 minutos. Dios, si tú estás ahí, quítame la vida. Terminan los 5 minutos y nada pasa. ¿Ustedes se dan cuenta? No existe Dios. El predicador muy sabiamente le dijo: ¿y tú crees que tú puedes agotar la paciencia de Dios en 5 minutos? Mira, mi amigo, déjame decirte algo. El hecho de que Dios no castiga inmediatamente el pecado del hombre, eso no quiere decir que el hombre puede burlar la justicia de Dios. Sí, nuestro Dios es paciente, dice Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa paciencia de Dios, mi amigo, tiene un límite, y ese límite solo lo conoce Dios. Y cuando ese límite ya es traspasado, ya no queda más esperanza para el pecador. Solo una horrenda expectación de juicio en el infierno por los siglos de los siglos. Y yo veo al hombre en su arrogancia. ¿Y cómo puede ser? Este tono, ¿eh? ¿Cómo puede ser que exista un Dios que envía a sus criaturas al infierno?
Decía C.S. Lewis que al final de cuentas solo hay dos tipos de personas: los que le dicen a Dios, Señor, hágase tu voluntad, y aquellos que al final de la historia Dios les va a decir, ahora que se haga tu voluntad. ¿Quisiste mantenerme lo más lejos posible? ¿Quisiste alejarte lo más posible de ese Dios de gracia, de ese Dios de bondad, de ese Dios que envió a su Hijo, a su propio Hijo, a morir por nuestros pecados en una cruz, y tú desechaste ese Dios? Quisiste mantener a raya a ese Dios, quisiste mantener lejos de tu vida a ese Dios. Al final de los días, Dios te va a decir que se haga tu voluntad, y estarás separado de ese Dios de toda bondad por los siglos de los siglos. Esto es serio. Esto es serio. Es de eso que se trata el infierno. Es el hombre recibiendo las consecuencias de su deseo de mantener lejos de sí al Dios de toda gracia. Dice Pablo en Romanos 2, tú menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Es como un dique de ira, hay un muro de contención, la gracia de Dios que todavía está disponible para ti, y ese muro de contención está frenando el avance de ese torrente de ira que viene sobre ti. Estás atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mi amigo, el día vendrá cuando ese dique de contención será quitado, y toda la ira de un Dios justo contra el cual has pecado desde que naciste hasta que te mueras va a caer sobre ti. Esto es serio. Este es el tipo de texto que uno se pregunta, Señor, ¿cómo puede ser predicado un texto así? Mira, mi amigo, Dios es Dios, y al final de cuentas Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Él llevará a cabo lo que se ha propuesto. Y Dios ha decidido que su Hijo, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, sea sentado en un trono sobre todo el universo, sobre todo lo creado, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 6, pero yo mismo, dice Dios, yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Nuestro Dios no es un presidente democrático. Él no necesita el consenso de sus criaturas para tomar sus decisiones. No existe una cámara de representantes que pueda vetar los decretos de Dios. Y en el ejercicio pleno de su soberanía, Él constituyó a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, como Rey de Reyes y como Señor de Señores. La humanidad entera puede oponerse a esa decisión, pero eso no cambia la realidad de que este Jesús, dice Pedro en su sermón en Pentecostés, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo crucificaron. Miren la ironía divina. ¿Por qué Dios se ríe? Ustedes lo crucificaron para quitarlo del medio, pero ¿saben qué? Esa cruz fue el instrumento que Dios usó para entronarlo. A este Jesús que vosotros crucificasteis, el Dios del cielo que había decretado hacerle Señor y Cristo, ese Dios lo entronó. Ese fue el día de su coronación.
Fue por medio de la muerte de Cristo que Él obtuvo la más grande victoria que un general jamás ha obtenido en ninguna guerra a lo largo de la historia humana. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2 que nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esa condición murió, y muerte de cruz. Pero ese texto no termina allí. Pablo dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que no importa qué tan alto levanten su voz los conspiradores en los medios de comunicación, en las universidades, en el Congreso, en las Naciones Unidas, nuestro Dios está sentado en su trono llevando a cumplimiento su plan soberano. Nuestro Dios es Dios, y Él ha decretado que nuestro Señor Jesucristo reine con autoridad absoluta por los siglos de los siglos. Y eso nos lleva a nuestra tercera escena, que hemos titulado un decreto irrevocable emitido en la corte celestial. Versículo 7: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré como herencia tuya las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. En el versículo 6 habla Dios el Padre: yo he consagrado a mi rey. Ahora en el versículo 7 habla el Hijo en su calidad de Mesías, y nos da a conocer el decreto que fue emitido en la corte celestial el día de su coronación. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y yo sé que esa frase puede sonar un tanto extraña. ¿En qué sentido fue engendrado el Mesías? Si la Biblia enseña claramente que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad encarnada que ha existido desde siempre, ¿cómo dice aquí que Él fue engendrado? Bueno, gracias al Señor que nosotros tenemos el mejor comentario de la Biblia en las manos. ¿Saben cuál es? La Biblia. Así que no tenemos que ponernos a especular, porque la Biblia misma interpreta esta frase. Una de las promesas que Dios le hizo al rey David es que siempre habrá un hijo suyo que se sentaría en el trono de Israel, y en una forma especial, única y particular, ese rey, ese hijo de David, iba a ser adoptado como el Hijo de Dios. Dice en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 14: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Ahora, todos sabemos que el cumplimiento de esta promesa apunta en una forma especial al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Y aunque Él es el Hijo eterno de Dios, como el Mesías, como el Dios encarnado, descendiente de David como hombre, Él fue colocado en esa posición luego de su resurrección. Es por eso que Pablo, predicando la palabra en una sinagoga en Antioquía de Pisidia, en Hechos capítulo 13, dice: y nosotros, le dice a los judíos, os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese es el cumplimiento del Salmo. Esa es la correcta interpretación de este pasaje. Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, nunca tuvo principio y nunca tendrá fin. Pero como el Mesías descendiente de David, como el Mesías prometido que se hizo hombre para morir en una cruz, dice Pablo en Romanos 1:4 que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. ¿Ven el punto? Y es precisamente en su calidad de Mesías
que Dios le promete en su calidad de Mesías resucitado, que Dios le promete en el versículo 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones, como herencia tuya, como posesión tuya, los confines de la tierra. Mis hermanos, ¿no escuchamos aquí el eco de las palabras de Jesús en la Gran Comisión? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Se dan cuenta? El Dios que ha decretado el triunfo final del reino del Mesías, pídeme y yo te daré. Eso no es una opción, eso no es una sugerencia, eso no es una posibilidad. Pídeme y yo te daré por herencia a las naciones. Hasta dominicanos van a estar ahí. Gente de todo pueblo, tribu, lengua, nación. Pídeme y yo te daré por herencia las naciones. Pero el Dios que ha decretado darle a Cristo por herencia a las naciones también ha decretado los medios a través de los cuales esas naciones vendrán a Cristo. ¿Cuáles son los medios? La oración, pídeme, y la predicación del Evangelio. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Así que los hombres conspiran rabiosamente contra el reinado de Cristo en el mundo, pero lo que Dios está diciendo en el Salmo 2 es que esa conspiración es inútil. Es inútil porque el Cristo le dijo: Padre, dame ahora por herencia las naciones que tú me prometiste. Sí, hijo mío, voy a enviar al Espíritu Santo para que cuando los cristianos prediquen el Evangelio, prediquen en el poder de su Espíritu, y aquellos que ahora son tus enemigos, pero que fueron escogidos por mí desde antes de la fundación del mundo para que sean tus hijos, van a venir a ti en arrepentimiento y fe. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, dice en el Salmo 110. Hay un pueblo aquí reunido porque Dios el Padre está cumpliendo lo que le prometió a Dios el Hijo. Él le pidió dominicanos. Señor, yo quiero dominicanos en ese reino. Y ahí estaban tú y yo. Estábamos ahí en ese reino prometido por Dios el Padre. Muchos han creído, muchos seguirán creyendo, porque las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. El reino de Cristo va a continuar expandiéndose a través de la predicación, a través de la oración, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Unos por medio del arrepentimiento, otros cuando sean subyugados a la fuerza y sean arrojados para siempre en las llamas del infierno. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. No hay opción. Todos seremos puestos por estrado de sus pies. Unos de una manera y otros de otra. Los que ahora rechazan su misericordia, los que ahora rechazan su gracia, tendrán que encontrarse con Él frente a frente como juez. De ahí la invitación de Dios con la que concluye este salmo, una escena que yo he titulado Un llamado de gracia y de compasión. Versículo 10, ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Piensen con cordura, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia, alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Estas palabras van dirigidas a los que están en autoridad, reyes, jueces, pero solo como representantes de todos aquellos que se han sumado voluntariamente a esta gran conspiración. Y como no hay forma de que puedan tener éxito en esta empresa alocada y absurda, el salmista los llama a pensar con sensatez. Y mi amigo, lo único sensato que tú puedes hacer
es de poner tu rebeldía y someterte humildemente a la autoridad de Dios, sometiéndote a la autoridad de su Hijo. Honrad al Hijo. La palabra hebrea ahí es besad al Hijo. Besen al Hijo. Esta es una declaración de sumisión obediente y amante al mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? No se trata únicamente de doblar tus rodillas delante del Hijo, es doblar tu corazón delante de Él. Besen al Hijo. Es una sumisión de corazón al reconocer la gloria, la bondad, la belleza, la hermosura de ese rey. Es que no hay otro rey como Jesús. Ven y sométete voluntariamente, levanta tu bandera blanca de rendición, porque no hay un rey como Él. Es por eso que el salmista concluye con una bienaventuranza para todos los que se refugian en el Hijo. ¿Se dieron cuenta cuán bienaventurados son los que en Él se refugian? Dice un comentarista: lo que el temor y el orgullo interpretan como esclavitud, versículo 3, rompamos sus cadenas, en realidad es seguridad y felicidad. No se trata de buscar protección contra Cristo, sino en Cristo. Bienaventurados los que en Él se refugian. Cuando John Patton, el misionero, fue a las Nuevas Hébridas para predicar el evangelio a tribus salvajes, tribus de caníbales, de los cuales muchos se convirtieron a Cristo, y todavía en el día de hoy los frutos de la obra de Patton en el siglo XIX sigue vigente allí. Él trató de traducir la Biblia al idioma de estos salvajes y no sabía cómo traducir la palabra fe. Y la palabra que encontró en su mente cuando vio a uno de los indígenas sentado tranquilamente con todo su peso sobre la silla, la palabra que encontró fue precisamente eso: deja caer tu peso, reclínate, descansa completamente. Descansa el peso de tu alma en la persona y en la obra de Cristo. Refúgiate en Él. Mi amigo, aunque no lo perciba de esa manera, tú estás en guerra contra el Dios del cielo si tú no te has sometido voluntariamente a la autoridad de su Hijo. Tú estás en guerra y no tienes ninguna posibilidad de salir airoso en esta contienda. Él es el Todopoderoso. Él es aquel a quien nadie puede detener su mano. Él es aquel a quien nadie puede llamarlo a cuentas. Y Él ha decretado que toda rodilla, la tuya incluida, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Unos antes de entrar en la gloria y otros antes de ser arrojados para siempre en las llamas del infierno. No hay otra opción. Mi amigo, no hay purgatorio. Solo hay cielo y hay infierno. Pero Él te está dando hoy la oportunidad de venir en amante sumisión cuando todavía su gracia sigue disponible para ti. No hay otro refugio, no hay otro refugio al que tú puedas acogerte, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Oh, mi amigo, la bienaventuranza de este salmo puede ser tuya hoy si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven dispuesto a divorciarte de tu vida de pecado, que solo acarrea miseria, perdición, condenación. Divórciate de tu vida de pecado y reconcíliate con Dios, confiando únicamente en Cristo y en su obra redentora. Y hermanos míos, hermanos amados de IBCJ, sigamos predicando el evangelio. No importa qué tan mal se pongan las cosas a nuestro alrededor,
Jesucristo sigue siendo la única esperanza de este mundo que perece. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Algún día nosotros veremos esa multitud que nadie puede contar, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, alabando al Cordero, a ese Rey que Dios entronó sobre Sión, su santo monte. Yo quisiera pedir por favor a los hermanos de la música si pueden venir aquí y acompañarnos cantando una vez más: mi esperanza está en Jesús. Oh, nuestra esperanza está en Jesús y en nadie más. Puestos de pie, por favor. Qué gran abismo nos apartaba, cuán grande monte nos separó. En mi angustia miré al cielo, clamé a ti en mi oscuridad. Y en mis tinieblas tu amor perfecto apareció y me rescató. Es por tu obra soy perdonado, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién pensaría en tan grande gracia, amor que no puedo entender? El Dios del cielo bajó del cielo para cargar con mi dolor. La cruz hablado, soy perdonado, me ha redimido el Salvador. Hermoso Cristo, soy tuyo siempre, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Por la mañana del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio y de la tumba se levantó. Por la mañana del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente
darte gracias. Oh, gracias, Señor, por habernos permitido una vez más predicar el glorioso evangelio de nuestro glorioso Salvador. Oh Padre, al principio de este mensaje te orábamos, Señor. Te orábamos que salvaras, que vinieras con poder. Oh Padre, muestra a los inconversos que están aquí hoy, a los incrédulos que están entre nosotros muertos en vida. Oh, muéstrales que no hay esperanza fuera de Jesús. Oh, muéstrales, Señor, que no hay manera de ganar en esta conspiración contra ti. Oh, atráelos con cuerdas de amor a la cruz del Calvario, donde nuestro bendito Señor vertió su sangre para que pecadores culpables pudiéramos ser salvados. Oh, alabado sea el Cordero. Alabado sea el Cordero. Bendito sea su nombre por siempre. Amén y amén.